¿Qué tal, amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. He estado perdida un poquito porque, como les había comentado, dando gracias a Dios he estado con bastante trabajito. Me mandaron a hacer unos sacos. El primero ya publiqué en mi blog y ya lo voy a compartir para que ustedes vean el patrón y también lo hagan. Y ahora estoy trabajando en otro saco. ¿Y qué creen, amigas? Me pidieron unos lindos gorros, pero voy a aprovechar para hacer video y que ustedes también los hagan conmigo. Hoy quiero compartirles un saco que les tenía ya preparado desde hace unas 2 semanas y es un saco estilo hippie muy lindo, un saco juvenil. Mi nena me lo había venido pidiendo ya desde hace rato, pero por mis ocupaciones por fin se lo hice y le quedó precioso, así que vamos con ustedes también a tejerlo. Voy a utilizar 3 ovillos de esta lana que es cisne dulce, ¿sí? Es una linda lana un poquito gruesa y tiene un matizado con hilo blanco. Y también voy a utilizar una madeja de color turquesa, una de color lila y una de color blanco de esta de aquí que se llama Silvia Polar. Y es una lana gruesita, ¿sí? Voy a utilizar para los pompones lana jazmín de color blanco, hilo perlé de color negro. Para el relleno voy a utilizar plumón. Para el saco voy a tejer con un crochet de número 10. Y los pompones, un crochet de número 3.5. Voy a utilizar tijeras. El saco tiene 2 piezas y obviamente las mangas, ¿sí? Las 2 piezas son rectas en una sola, no le vamos a formar una sisa porque es un saco recto. Ustedes van obviamente a medirse, ¿sí? Pero este saco es exactamente del hombro hasta la cintura. Si ustedes lo quieren más bajito pueden poner más vueltas, no hay ningún problema, pero el modelo en sí es corto. Mi nena tiene desde el hombro hacia la cintura 44 centímetros, por lo que esta pieza la voy a hacer de 44 centímetros de alto y el contorno de la cintura ella tiene 75, ¿sí? Por lo tanto, voy a tejer la cantidad de cadenas que me den 37.5 centímetros y mi pieza va a tener 37.5 por 44, ¿sí? Entonces voy a empezar a tejer la cantidad de cadenitas que me den 37.5. Bien, amigas, la cantidad de cadenitas que me salieron para 37.5 fueron 30 cadenitas. Ahora, en la última subo con 2, que sería mi primer punto, y voy a seguir en adelante tejiendo puntos altos hasta completar esta vuelta. Y voy a terminar tejiendo una pieza de 44 centímetros de alto solo con punto alto, ¿sí? Les dejo de tarea entonces. Miren, amigas, yo ya he tejido los 44 centímetros que necesito de la parte delantera de mi saco, ¿sí? Me han salido 19 vueltas. Ahora vamos a recortar y cerrar. Ahora voy a hacer otra pieza igual, pero solamente va a tener 24 centímetros porque los 20 centímetros siguientes vamos a distribuirlos haciendo una abertura en V en la parte de la espalda, ¿sí? Que va a ser el escote. Así que vamos a tejer ahora de la misma manera que tejimos acá 30 cadenitas, ¿sí?
Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Sí? Vamos a subir igual con 2 cadenitas, que sería el primer punto alto. Luego me voy hacia atrás y tejo toda la vuelta con punto alto. Y luego completo las vueltas que sean necesarias hasta tener 24 centímetros, ¿sí? Punto alto sobre punto alto. No se van a olvidar nunca de tejer el último punto, porque si no les queda desigual, ¿sí? Del primero al último punto vamos a tejer entonces 24 centímetros de puntos altos. Ya tengo la cantidad de vueltas suficientes para completar 24 centímetros y me han salido 11 vueltas, ¿sí? Las 8 vueltas restantes la vamos a tejer con un escote en V, así que pongan mucha atención, ¿sí? Como son 19 vueltas en total, las 8 vueltas van a ser en escote. Ahora vamos a subir 2 cadenitas, obviamente, que sería nuestro primer punto, y vamos a tejer solo los 15 primeros puntos, ¿sí? La vuelta tiene 30 puntos y vamos a tejer solamente hasta la mitad, o sea 15 puntos, porque de ahí vamos a hacer disminución para nuestro escote. Este es un saco súper facilito, súper sencillo, amigas. Y a las chicas les va a gustar. Están 2, 4, 6, 8. Me faltan 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, ahí están completos 15 puntos. Doy vuelta a mi tejido y voy a subir con 2 cadenitas y me voy a saltar el punto de lado para ir al siguiente. Ahí voy a tejer punto alto y voy a acabar de tejer esta vuelta hasta el primer punto, obviamente con punto alto. Una vez que terminé mi vuelta de puntos altos, voy a dar vuelta al tejido. Subo con 2 cadenitas y voy a seguir esta vuelta normalmente con puntos altos hasta completar 13. ¿Sí? Es decir, que voy a tejer mis puntos altos hasta llegar aquí. ¿Sí? Este punto ya no le tejo. Entonces terminemos hasta aquí con 13 puntos altos. Una vez que ya he tejido 13 puntos altos en esta vuelta, volteo, tejo 2 cadenitas, me salto este espacio y me voy al siguiente. ¿Sí? Y ahí voy a tejer punto alto.
luego obviamente voy a terminar con punto alto toda la vuelta hasta el inicio. ¿Sí? Ya está tejida mi vuelta y voy a seguir con la siguiente. Subo con 2 cadenitas y voy a seguir tejiendo los puntos altos que corresponden sobre cada punto anterior hasta tener 11, es decir, hasta el punto de aquí. Ya he tejido 11 puntos altos. Ahora doy vuelta a mi tejido y ya voy por la quinta vuelta. Son 8 vueltas que voy a hacer para completar mi escote. Entonces vamos por la que nos toca. 2 cadenitas, me salto este espacio y tejo puntos altos hasta que termine mi vuelta. Este saco es súper facilito y ya terminado queda muy fashion, muy chic, como dicen las muchachas de hoy. Y decidí hacerlo ahora porque mi nena, como les dije al principio, ya me lo venía pidiendo desde hace mucho rato. Entonces, ahora llegó el día de complacerle. Ahí está terminada esta vuelta y volteo para ir a la siguiente. Subo con 2 cadenitas y tejo puntos altos. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos, ¿sí? Porque vamos a tejer hasta aquí. Ya tejí mi vuelta con 9 puntos y ahora, como esta es la séptima vuelta, voy a hacer la última para completar 8. Subo con 2 cadenitas, me salto el espacio y voy al siguiente para tejer puntos altos hasta terminar la vuelta. Bien, ahora lo que voy a hacer es recortar. Voy a dejar un poquito de hilo para unir los hombros a mi otra pieza, ¿sí? Yo creo que con esto es suficiente. Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer la otra parte del escote. Y voy a tomar mi tejido y voy a empezar aquí. Este sería el primer punto porque son las cadenitas que subí para empezar esta vuelta, ¿sí? Entonces aquí en esta cadenita tejo mi primer punto para que queden los 15 completos. Tienen que estar exactos los puntos para que les quede bien su trabajo. Entonces aquí paso el hilo y voy a subir 2 cadenitas y voy a continuar tejiendo hasta completar 15 puntos que son de este lado. Así, amigas. Y ojo, los 15 puntos
serían aquí, no acá, porque acá ya está el comienzo de la otra parte del escote. Entonces terminemos los 15 puntos. Completé esta parte con 15 puntos altos y ahora voy a dar vuelta al tejido, subo con 2 cadenitas y me voy a saltar este espacio y me voy al siguiente. Así. Entonces completo esta vuelta hasta el primer punto y luego me regreso tejiendo hasta aquí y me dan 13 puntos altos. Ya terminé mi vuelta anterior y luego hice la que sigue teniendo como resultado 13 puntos. Ahora voy a dar vuelta al tejido, subo con 2 cadenitas, me salto el espacio y voy al siguiente. Y una vez que termino esta vuelta, voy a ir por la siguiente teniendo 11 puntos como resultado, ¿sí? Bien, amigas, terminando ya la vuelta donde hicimos la reducción, hice la otra vuelta y tengo 11 puntos, ¿sí? Ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas y esta sería la sexta, ¿sí? Subo con 2 cadenitas, me salto este punto y voy al siguiente. Así hasta que termino esta vuelta. Una vez que terminamos esta vuelta, vamos a tejer la siguiente teniendo 9 puntos, ¿sí? Hasta aquí. Bien, amigas, terminé ya mi vuelta y están 9 puntos. Ahora voy a hacer la vuelta 8, que es la última, y voy a subir con 2 cadenitas, me salto el espacio y voy al siguiente, terminando así mi vuelta con 7 puntos, ¿sí? Bien, amigas, ya terminé este lado, he rematado y dejo un poco de hilo para unir a los hombros. Miren cómo está. Luego le vamos a pasar un lindo borde de color blanco, ¿sí? Ahora, una vez que ya tengo tejida tanto la parte de la espalda como la parte de adelante, ¿sí? Vamos a hacer las mangas. Entonces, voy a tejer 27 cadenas. ¿Sí? Para empezar a tejer las mangas. Una vez que tengo 27 cadenitas, voy a cerrar y viendo bien que no esté torcida las cadenitas, entonces cierro con un punto deslizado. Subo con 2 cadenitas y voy a tejer toda la vuelta con puntos altos. Es decir que voy a tener 27 puntos altos. Ya terminé mi primera vuelta con puntos altos, ¿sí? Ahora voy a cerrar aquí en la costillita del primer punto, ¿sí? Ahí con punto deslizado. Voy a tejer 13 vueltas con este color, ¿sí? Y como me han preguntado algunas veces, ¿cómo hago para que en el momento de tejer en forma circular no me quede una línea que se va por allá o se va por acá? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este es un truquito, ¿sí? En esta vuelta voy a subir con 2 cadenas. Y si ven que aquí yo tengo este espacio, que es el espacio que le corresponde a estas cadenas. Voy a tejer ahí
el punto que sigue, ¿sí? Pero siempre tienen que ir contando que estén los 27 puntos, ¿sí? Ahora van a tejer esta vuelta normalmente con los puntos altos hasta llegar aquí, ¿sí? Bien, ya he terminado la vuelta, ¿sí? Y ahora ustedes ven que aquí, donde está el primer punto que subí con 2 cadenitas, también me queda este espacio, ¿sí? En esta vuelta este espacio no le voy a tomar en cuenta, ¿sí? Y voy a cerrar con punto deslizado en la costillita. Ahora, subo 2 cadenas y en esta vuelta ya no voy a poner el punto aquí como lo hice anteriormente, sino que voy a tejer en el espacio que corresponde, ¿sí? Y tejo normalmente los 27 puntos altos de esta vuelta. Hasta que lleguemos aquí, ¿sí? Ya estoy finalizando mi vuelta. Ahora, en esta vuelta yo tejí las cadenitas y pasé al espacio que corresponde, ¿sí? Ahora, en esta vuelta, como no tejí aquí en el espacio que le corresponde a las cadenitas de este lado, voy a tejer aquí, ¿sí? En este espacio donde yo siempre engancho para cerrar con punto deslizado. Entonces me queda aquí libre ese espacio y tejo el punto alto, ¿sí? Y cierro con punto deslizado en la costillita. Y así voy a ir alternando cada vuelta, ¿sí? Ojo que esto no es un aumento de punto, simplemente es ubicación de punto, nada más. Entonces en esta vuelta me correspondería subir con 2 cadenitas y tejer en este espacio que le corresponde a las cadenitas, porque las cadenitas vienen a ser como separación nada más, pero cuentan como punto para completar los 27. Entonces, ahora en esta vuelta tejo aquí. Así. ¿Sí? Luego termino la vuelta y tejo solo hasta aquí. No le tomo en cuenta este de aquí, ¿sí? Este espacio. Entonces tejo hasta aquí, cierro con punto deslizado y en la siguiente vuelta no le pongo el punto aquí, sino que le paso al que corresponde. Y me tocaría tejer en el espacio de aquí, pero en la vuelta siguiente, ¿sí? Vamos a ir alternando uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, y así no se les va a formar esa línea fea que se va hacia la luna o hacia el infinito, y les va a quedar rectito, ¿sí? Entonces vamos a terminar tejiendo como ya les estoy explicando, ¿sí? Y completemos 13 vueltas con este color. Miren, amigas, ya está tejida mis 13 vueltas y si ustedes ven aquí está rectito, ¿sí? No se ha ido la línea a ningún lado. Aquí de pronto no sea tan visible por el matizado, pero en el próximo video tienen que estar pendientes para enseñarles con un crochet más pequeño y una lana más delgadita. Ahora vamos a hacer cambio de color, por eso no he cerrado todavía, pero como después de esta vuelta de color blanco yo voy a volver a utilizar el color gris, por eso no voy a rematar todavía. Y vamos a hacer lo siguiente. Preparo mi nudito de inicio
y aquí en la costillita voy a pasar el hilo blanco y luego lo paso al gris. Y voy a subir 2 cadenitas y voy a tejer de la misma manera, ¿sí? Alternando a la derecha y a la izquierda para que quede rectito. Y ahora pongan atención porque vamos a hacer también en esta vuelta, solo aquí, aumento. Entonces aquí estoy viendo que en la vuelta anterior ya he tejido donde están las 2 cadenitas. Por lo tanto voy a irme al punto normal que sería el de al lado, ¿sí? Y tejo punto alto. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos y un aumento. Quiere decir que vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y aquí me tocaría hacer 2 en el mismo espacio. Luego 5. Tres, 4, 5 y 2 en el siguiente hasta que terminemos la vuelta. Ya estoy terminando esta vuelta de color blanco y vamos a cerrar en este caso me tocaría tejer aquí, ¿sí? Aquí, ¿sí? Porque acá empecé normalmente en el punto que corresponde. Ahora voy a cerrar en la costillita con punto deslizado y voy a rematar porque voy a volver al color plomo. Ahí queda rematado y ahora voy a subir con el color plomo que quedó aquí en espera y voy a tejer 2 cadenitas y ahora me toca aquí mismo en el espacio de las 2 cadenitas comenzar y voy a tejer con este color una vuelta, pero aquí no va a haber aumento, solamente esta vuelta tiene aumento, de ahí las que siguen ya no. Terminemos entonces la vuelta de color gris para hacer cambio de color porque nos tocaría el color turquesa. Una vez tejida la vuelta de color gris voy a hacer cambio de color, ¿sí? Y me voy con el color turquesa. Me encanta este tono, está súper lindo. Y preparo el nudito de inicio. De la misma manera que hicimos aquí el cambio de color, voy a hacer con el color turquesa. No remato aún porque la próxima vuelta también es de color gris y sería la última con este color. Entonces me voy a la costillita, paso el hilo y paso el hilo, ¿sí? Subo con 2 cadenitas y aquí, como en el punto anterior me tocó tejer en el espacio
¿sí? Entonces voy a tejer en el espacio normal, ¿sí? Porque al final yo cerraría aquí, donde corresponde la unión. Terminemos entonces la vuelta de color turquesa. Bien, ya está tejido el color turquesa. Voy a recortar y voy a rematar. Y voy a subir en el espacio que corresponde mis 2 cadenitas. Sí, ahí en el espacio de las cadenitas me tocaría empezar, ¿sí? Porque en la vuelta anterior terminé en el espacio de la derecha. Entonces voy a terminar esta vuelta con el color plomo y vamos a rematar porque ya terminé con este color y ahora vamos a poner una vuelta más de color blanco y vamos a repetir una de color turquesa. Bien, amigas, ya está terminado el color gris. Ahora de la misma forma voy a poner una vuelta de color blanco . Paso el hilo, ¿sí? Y voy a subir con 2 cadenitas como ya lo he venido haciendo. Aquí debo tejer en el espacio normal, ¿sí? Porque en la vuelta anterior ya tejí en el espacio de la cadenita. Entonces tejo esta vuelta que debería terminarla aquí, ¿sí? En la parte derecha. Acabo con esta vuelta de color blanco, luego voy a poner una vuelta de color turquesa y termino con 2 vueltas de color lila. Está terminada ya mi manga y miren cómo queda, ¿sí? Es una manga acampanada, es por eso que aquí le hicimos el aumento cada 5 puntos. Y miren cómo queda. Ahora le vamos a unir a las piezas de nuestro saquito. Yo me adelanté ya a unir esta parte y miren cómo queda. Sí, ya está puesta la manga, ya está cosida la parte de acá. Ahora vamos a coser de este lado. Entonces voy a poner al revés la prenda. Así. Aquí. Entonces yo les dije que dejen hilo como para poder unir nuestro trabajo. Vamos a ayudarnos de nuestra aguja lanera para unir. Listo, tienen que hacer coincidir los 7 puntos que quedaron aquí con 7 puntos de la parte de atrás, ¿sí? Acuérdense que la parte del pecho va a ir recta, entonces no hay problema. Ahí tomamos los 7 puntos. Entonces vamos a hacer así. Me voy aquí al primer punto y voy a pasar. De ahí en cada espacio coincido punto con punto y paso la aguja. Así. Coincide punto con punto para pasar la aguja. Este saco es muy fácil hacerlo, incluso es un apoyo para personas que están recién empezando en este hermoso arte del tejido a crochet. ¿Sí? Porque es un saco bien sencillo, no tiene
puntadas difíciles, es todo hecho con punto alto. Entonces es una linda forma de aprender porque están haciendo algo moderno, algo que les gusta a las chicas ahora. Con un jean este saco queda muy lindo. Ahí está, entonces ya terminamos esta parte. Este punto no lo van a unir acá, este se queda así. Entonces aquí lo que voy a hacer es rematar. Ahora voy a pegar la manga. Entonces vamos a buscar la parte de aquí. Sí, porque esta iría abajo y esto en la parte del hombro. Entonces, así al derecho como está, le voy a poner así debajo porque estoy cosiendo obviamente por la parte del revés. Pero las mangas están al derecho porque acá obviamente está al derecho. ¿Sí me entienden? Creo yo. Entonces, ahora voy a hacer lo siguiente. Así. Tiene que quedar bien cuadradito. Entonces voy a irme aquí así. Ahí. Y voy a ir uniendo aquí en los espacios. ¿Sí? Voy a ir uniendo de la misma manera que uní la parte del hombro. ¿Sí? No van a fruncirle, todo tiene que quedar bien bonito. Así. ¿Sí? En cada espacio coincido con el espacio de la manga para que quede bonito, para que quede bien. Así. Ahí, amigas. Entonces van uniendo. Entonces ahí así. Así. Hasta que lleguemos a la parte de aquí para luego pasar al otro lado. Bien, está tejido el un lado de la manga y ahora vamos a terminar con el otro lado. Vamos a ponerle así para poder ver mejor. Listo, entonces ahora vamos por el otro lado. Tenemos que calcular bien para que no nos falte ningún espacio, ¿sí? Y que todo coincida. Entonces ahí sin estirar tampoco, sino a lo que nos dé. Estamos en la parte de aquí. Entonces ahora, como me había quedado aquí, obviamente paso para acá para continuar con la unión de mi manga. Esos hilos luego los pierdo cuando cosa la parte del costado. Sí, no hay problema. Entonces asimismo de este lado vamos a ir uniendo haciendo coincidir punto con punto, ¿sí? Para que quede bien bonito.
así. Así, amigas, ¿sí? Al rato que le pasen el hilo, no le van a apretar mucho, no van a fruncir mucho porque les queda feo. Tienen que coser a lo que dé el hilo, ¿sí? Incluso ahí no les va a molestar ni les va a quedar mal al momento que ya usen la prenda, ¿sí? Entonces sigamos cosiendo, amigas, haciendo coincidir punto con punto. Ahí. Si ven cómo va quedando la costura bien bonita, terminemos entonces del poquito que nos falta. Miren, amigas, ya está nuestra manga, ¿sí? Ya he rematado y ahora vamos por la parte de el costado. Voy a pasar por aquí, por el primer punto, por la primera cadenita para que quede bien. Y me voy a la siguiente. Y así mismo, de la misma forma que aquí uní, vamos a unir acá. No es difícil, amigas. Acá yo le voy a hacer un nudito del hilo con esta colita que ha quedado aquí, para asegurar bien nuestro trabajo. Ahí está. Y eso se pierde obviamente al momento que estoy uniendo, no hay problema. Entonces así mismo, sigo pasando las puntadas haciendo coincidir, tanto de un lado como del otro, pero sin apretar, amigas, ¿sí? Ese es el secreto para que no les quede mal la prenda, no les quede fruncido y les quede bonito el acabado, ¿sí? Así, amigas. Así. Seguimos pasando entonces las puntadas uniendo punto con punto de cada pieza hasta que lleguemos aquí para luego rematar. Ya está unido los costados y ahora lo que vamos a hacer es simplemente rematar, ¿sí? Con este hilo debo tener un poquito de paciencia porque el matizado de color blanco tiene un hilito con unos nuditos ahí, pero hay que acomodarse para que quede bien nuestro trabajo. Pierdo el hilo por aquí mismo por la costura y eso es todo. Bien, amigas, ya casi está terminado nuestro saco. Ahora vamos a ponerle alrededor 2 vueltitas de medio punto y luego vamos a poner estas bolitas y ya les voy a indicar cómo las hice. Entonces vamos a empezar con el hilo de color blanco, pero en este caso es un hilo más delgadito. Como les dije al principio, es lana jazmín. Y vamos a tejer con un crochet de número 7. Aquí está mi nudito de inicio. Y me voy a este punto. Ustedes ven que aquí está la unión, ¿sí? De cada lado de los puntos donde fui disminuyendo. Vamos a empezar aquí entonces. Paso el hilo y voy a tejer una cadenita y luego medio punto, ¿sí? Y en cada espacio voy a tejer 2 medios puntos, así. Dos medios puntos.
2 medios puntos en cada espacio. Y aquí ya estoy en la unión del hombro. Voy al primer punto de la parte frontal y voy a tejer de ahí en adelante toda la parte delantera con medio punto dentro de cada espacio, de cada punto, dentro. No en la cadenita, sino dentro, ¿sí? Ya he tejido la parte frontal con medio punto y estoy aquí en la unión del hombro. Tejo en cada espacio 2 medios puntos, al igual que hice al inicio. Así. Dos medios puntos en cada espacio. Súper facilito. Listo, ya terminé del lado de acá los 2 medios puntos y aquí voy a unir con punto deslizado, así. Y ahora voy a subir con una cadenita y sobre cada medio punto voy a hacer otra vuelta más de medio punto. Sí, por todo el contorno. Miren, amigas, una vez que yo terminé de poner las 2 vueltas de medio punto, he colocado estas pelotitas, ¿sí? Son adornitos que tiene este saco. También me adelanté a poner una de las tiritas que van a ir amarradas aquí, ¿sí? Entonces, vamos a pegar el último para que ustedes vean cómo lo hice y luego hacemos la tirita. Yo me he saltado, después de que pegué la del medio, 2 y 2 medios puntos y en la mitad puse el motivo. 2 y 2 y en la mitad puse el motivo. Aquí son 4, acá son 4 y en el medio 1. Entonces, aquí tengo la última bolita que la voy a poner justo aquí. Y voy a ayudarme de mi aguja. Y voy a pasar aquí. Así. Luego paso el otro hilo también. Así. Ahora, de una manera inclinada, acuérdense que va así el saco, obviamente, entonces las bolitas van a ser hacia abajo, entonces voy a medir 2 dedos y procedo a rematar acá debajo, uno por uno cada hilo. Paso, tiene que quedar bien apretadito para que no se me salga. Y lo mismo hago con el de acá. Tiene que estar bien a la misma altura, ¿sí? Para que no quede fruncido, no quede disparejo. Y el trabajo se vea bonito, se vea bien terminado. Entonces acá también hago el respectivo remate.
Ahí está. Y luego estos hilitos los perdemos, ¿sí? Y ya queda aquí colgada la bolita. Una vez que está colocado el adorno, a partir de ahí mismo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta voy a hacer un cordón. Preparo mi nudito de inicio. 5 aquí. Y voy a tejer 40 cadenas. Una vez que están las 40 cadenas, me voy a regresar tejiendo sobre cada cadenita punto deslizado, ¿sí? Punto deslizado. Y así voy tejiendo un cordón sencillo. Ya está listo el cordón. Y aquí simplemente cierro con punto deslizado. Y voy a recortar. Remato. Y aquí solamente lo que voy a hacer es amarrar estos hilitos y luego perderlos. Una vez que está terminado mi cordón, le voy a poner el toque final, que es otra bolita. Pero esta bolita ya no tiene los hilos colgantes, ¿sí? Voy a pasar aquí un par de puntadas para sujetar el cordón a la bolita. Así. Una vez puestas las puntaditas, solamente remato y pierdo este hilo por aquí mismo. Voy a recortar el hilo que queda sobrante y listo. Miren cómo quedó bien bonito. Aquí simplemente le amarramos y este es el modelo como queda en la espalda. Pero como aquí por falta de espacio no luce bien, voy a esperar que mi nena venga del colegio para que vean cómo le quedó. Mientras tanto les voy a explicar cómo hice las bolitas. Bien, amigas, yo el pompón lo hice con hilo perlé de color negro. Pero en este caso, para que ustedes puedan notar cómo lo estoy haciendo, voy a hacerles la muestra con un hilo de color verde, ¿sí? Esta, como es una lana jazmín, voy a utilizar el crochet número 3.5, les hago la aclaración. El pompón yo lo hice, la bolita, con crochet número 2.5 porque el hilo es más delgadito, ¿sí? Esa es una pequeña aclaración, nada más. Ahora, vamos a hacer un aro mágico y vamos a tejer 6 medios puntos.
Cierro el aro mágico y voy a cerrar con punto deslizado. Ahora voy a subir 1, 2 en el mismo espacio y en cada espacio siguiente vamos a hacer 2 medios puntos, teniendo como resultado final 12 medios puntos. Una vez que están los 12 medios puntos, voy a cerrar con punto deslizado. Luego subo una cadenita y tejo 2 puntos en el mismo espacio, luego 1, luego 2, luego 1, luego 2 y así hasta que se termine la vuelta. Ya terminé de tejer mi vuelta y cerré con punto deslizado. Ahora subo una cadenita, tejo un punto siguiente y en el siguiente espacio 2 en uno solo. 1, 2 y en el siguiente espacio 2. 1, 2, en el siguiente espacio 2. Hasta que terminemos la vuelta y luego vamos a hacer alternando con 3, es decir, tejemos 1, 2, 3 puntos seguidos y en el espacio que sigue 2, 1, 2, 3 y 2, ¿sí? Terminemos esta vuelta entonces con 2 y 2 y la siguiente 3, 2. Una vez que terminé alternando 3 y 2, voy a subir con una cadenita y voy a tejer esta vuelta medio punto sobre el anterior. Aquí ya no hay aumento y voy a terminar esta vuelta solo con medio punto y luego voy a cerrar con punto deslizado como siempre al principio y voy a tejer 2 vueltas más así mismo sin aumento. Antes de que terminemos la bolita, yo he sacado 11 tiritas de 34 centímetros y aquí están 9, ¿sí? Y voy a doblar en la mitad. Aquí tengo la otra tirita y voy a hacer un nudito ahí bien fuerte, bien amarrado. Ahora con el otro hilo más o menos voy a dejar unos 2 centímetros y aquí voy a amarrarle bien así que no se salga el hilo, que no se zafe, es decir, y voy a pasar por atrás el uno y así para asegurarle bien aquí. Luego vamos a igualar las tiritas acá abajo. Ahora voy a tomar la bolita y pasar los hilos. Voy a amarrar aquí y listo. Ahí está. Ahora voy a seguir tejiendo mi bolita. Subo con una cadenita y voy a empezar a hacer disminuciones. Entonces voy a tomar de aquí, solo la costillita de aquí, así, 2
y 3 y tejo. El siguiente medio punto. Luego de la costillita 1, 2 y 3 y cierro. Tejo medio punto y luego costillita así y paso. Medio punto y así voy cerrando, ¿sí? Tomando de la costillita 1, 2 y 3. Luego 1. 1, 2, 3. Luego 1. Así. 1, 2, 3 y luego paso y tejo 1. Ahora, antes de acabar de cerrar, voy a poner el plumón. Ahora estoy al inicio y voy a tomar 1, 2 costillitas, paso, 1, 2 costillitas y paso, 1, 2 costillitas y paso, así, 1, 2 y paso. Una, 2 y paso. Dos, paso. Una, 2, paso. Ahora, como ya está un orificio pequeñito, voy a cerrar aquí con punto deslizado. Voy a recortar y me voy a ayudar luego de mi aguja lanera. Ahí, amigas. Y lo que voy a hacer es pasar la aguja por las costillitas. Así. Así y simplemente cierro. Ahí está, bien cerrado. Y voy a hacerle un pequeño remate aquí. Y voy a perder el hilo así. Aquí. Y listo. Se perdió. Ahora, en las bolitas que son las del saco, yo he dejado más o menos unos 3 centímetros de colgante, ¿sí? Entonces vamos a ver.
Ahí está, 4 centímetros dejé yo, ¿sí? Pero esta, como es una bolita más grande y solamente es una muestra, le voy a cerrar más acá, ¿sí? Pero en la bolita del saco son solo 4 centímetros, todas las bolitas. Así. Ahora le voy a igualar en la parte de acá. Y eso lo voy a hacer con una tijera más grande para que quede mejor. Y listo, amigas, está la bolita. Ustedes me van a decir, pero esa quedó gigante. Sí, esta está más grande porque yo tejí con lana jazmín y con un crochet de número 3.5. Pero exactamente el mismo procedimiento, la misma cantidad de puntos y todo, ustedes van a hacer con el hilo perlé de color negro. ¿Sí? Aquí les va a salir la bolita del tamaño que está en el saco porque este hilo es mucho más delgado y lo van a hacer con un crochet de número 2.5, no se olviden. De ahí el colgante, todo es lo mismo, es el mismo procedimiento. Lo único que cambia es que acá es más grande la pelotita. Ahora, yo puse un cordón en la parte de la espalda también, ¿recuerdan? Pero ese cordón no tenía, tenía una bolita en cada extremo, pero no tiene el pompón. Es lo mismo, es el mismo procedimiento de la pelotita, la misma cantidad de vueltas y de puntos, pero no le ponen esto, sino que le van cerrando normalmente y dejan solo la pelotita para luego unirle con el cordón que le puse en el saco, ¿sí? Espero que sí les haya quedado claro, amigas, ¿sí? No tienen cómo confundirse. Entonces, ahora sí, ya pueden hacer las pelotitas del saco. Y este yo lo voy a utilizar en algún otro trabajo. Ya vamos a ver en qué le uso. Miren, amigas, cómo quedó. Bien lindo este saco. Es en estilo hippie. Miren cómo se ve la parte de atrás con los adornitos. Es algo realmente original. Algo muy chic. Miren cómo queda la parte de adelante. Ahí está cómo luce mi nena su saco nuevo. Hagan ustedes también en casa, amigas, ya vieron que no es difícil. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que el saco es muy lindo? Es muy chic y además tiene esos lindos detalles en la espalda que hacen que el saco se vea más llamativo. Hagan ustedes también en casa, amigas, ya que no es difícil y además es un apoyo para quienes están empezando en el tejido a crochet, porque las puntadas son solamente puro punto alto y lo que le da el realce es la parte de la espalda y las mangas acampanadas. Preparen ustedes también su lana en casa y hagan, amigas. Hagan porque les va a quedar muy chévere con un lindo short o con un jean. Pues no se desconecten, amigas. Dios mediante, el jueves de puntadas les tengo algo muy práctico y muy lindo. Si les gustó este video, denle un dedito arriba. Síganse suscribiendo a mi canal, amigas, pero activando la campanita para que sean notificadas de mis videos. Y pues no les tenso más. Nos vemos Dios mediante el jueves. Bye.